Iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices de el día de hoy poder escuchar un estudio nuevo, a ver qué tiene Dios para decirnos hoy. Luz, ¿tú cómo estás? Estoy muy feliz porque es otro día donde podemos aprender. Gracias por tomar la decisión de estar aquí. Espero que puedas agarrar algo. ¿Y qué tal si nos acompañas a lavar? Vamos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable,
Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Espero que le estés pasando bien. Y este tiempo que pasamos juntos, la verdad, compartiendo la palabra de Dios es increíble. Te recuerdo que ya hace algún tiempo estamos teniendo nuestras reuniones presenciales. No te pierdas la oportunidad de reunirte con la familia. Déjanos volverte a ver, déjanos conocerte si es que no te conocemos, déjanos saludarte. Y si por alguna razón no es posible que te congregues, bueno, gracias a Dios que tenemos este medio, gracias a Dios que Él nos ha proporcionado los medios para que nos podamos seguir viendo, y estoy seguro que esta enseñanza va a ser de mucha bendición tanto para ti como para mí, porque Dios ha planeado lo mejor para nosotros. Amén. Y déjame iniciar con esto. Durante mucho tiempo en mi casa, mucho tiempo, mi esposa y yo teníamos la costumbre de que antes de dormir veíamos los noticieros. Veíamos 1 o 2 noticieros, y el problema es que la mayoría de las noticias eran malas. ¿Sabes? Se hablaba de enfermedades, de contagios, se habla de muertos por violencia, crisis económicas, crisis en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esto se supone que nosotros nos íbamos a dormir. ¿Quién puede dormir en paz después de haber escuchado todo eso? Nadie. Pienso que al anunciar un noticiero deberían de advertirle a la gente, como lo hacen con algunos productos: este producto es nocivo para su salud. La verdad, te roba la paz ese tipo de noticias, y por eso mi esposa y yo tomamos una muy buena decisión. No vamos a escuchar todo eso. Y sabes, Dios sabe los tiempos que estamos viviendo, por eso su palabra se llama buenas noticias. Evangelio, eso significa buenas noticias, y estas son exactamente las noticias que tú y yo necesitamos. Y para iniciar, déjame te cuento algo, no es muy agradable. En mi casa, mis hermanos desde pequeños jugábamos béisbol, y recuerdo que yo tenía mis 2 últimos hermanos, somos muchos, eran muy pequeños, y me regalaron un conejito estaba hermoso, pero cuando me di cuenta, uno de mis hermanos se ponía en un extremo de una cama y el otro en otro extremo, y se aventaban el conejo de lado a lado. Pobre conejo, ya te imaginas cómo estaba, ¿no? Y ¿por qué te cuento esto? Lo mismo pasa contigo y conmigo. ¿Sabes? Tú y yo fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios de paz. Y fuimos creados para vivir en paz. Sin paz no funcionamos bien, no nos sentimos bien, no nos la pasamos bien, no nos llevamos bien con los demás. Y desgraciadamente muchas veces tú y yo vivimos sin paz, vivimos preocupados, vivimos con temores, y no fuimos creados para vivir así. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas, y la verdad es que todos anhelamos a vivir en paz, todos queremos vivir en paz. El problema es que no sabemos cómo tener paz. Y esa es exactamente la enseñanza que Dios nos va a dar el día de hoy. Es padrísimo tener una actitud correcta. Dios enseña, tú y yo aprendemos, y eso es lo que Dios va a tratar de hacer hoy con su palabra. Pero es importantísimo que tú y yo pongamos mucha atención. El tema de hoy es paz. Vamos a hablar de paz. La paz que yo necesito, la paz que tú y yo necesitamos, y la paz que tú y yo anhelamos. ¿Cómo vivir con paz? ¿Cómo tener paz? Y este mensaje es un mensaje súper urgente y súper necesario para todos nosotros. Por eso vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, y que tú y yo tengamos un corazón receptivo, confiados en el amor de Dios, sabiendo que Dios es el que prepara todas estas enseñanzas. Cierra tus ojos y te sientes cómodo, y le decimos: Dios, tú nos amas, estamos totalmente seguros de que nos amas, y también tú nos creaste. Padre, tú sabes cómo funcionamos bien, y muchas veces no tenemos paz, así no nos sentimos bien, así no podemos funcionar correctamente, y necesitamos que tú nos enseñes cómo tener paz. Dinos cómo, Dios, enséñanos cómo, porque necesitamos esto, y te lo pedimos confiados en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y
quiero compartirte una increíble promesa de Dios. Memorízala, por favor, apréndetela, anótala y cuélgatela donde quieras, en todos lados. Ponla en tu recámara, ponla en el escritorio, en la oficina donde trabajas, en el tablero de tu carro, donde sea, pero que siempre esté frente a tus ojos. Déjame compartirte esta promesa de Dios y dice en Isaías 26, tú guardarás, hablando Dios, está prometiéndonos esto, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Otra versión dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Preciosa promesa de Dios. Dios nos ofrece paz perfecta, paz completa, una paz que no le hace falta a nada. La paz para la que tú y yo fuimos creados, la paz que Dios planeó que tú y yo tuviéramos y viviéramos con ella. Eso es lo que Dios ofrece, perfecta paz. Pero la paz de Dios es muy diferente a la paz que el mundo ofrece. La paz de Dios no tiene que ver nada con las circunstancias. No depende de que el mar esté tranquilo, porque la paz que ofrece el mundo y la paz en la que muchas veces nosotros vivimos depende de las circunstancias. De repente el oleaje se empieza a mover, llegan los problemas, se agitan las aguas y perdemos la paz. Eso no es paz. ¿Sabes? La paz de Dios no depende de las circunstancias, tampoco depende de que tú y yo tengamos algún amigo, alguna pareja, y cuando no tenemos amigos o no tenemos una pareja, entonces perdemos la paz. No, esa no es la paz que Dios ofrece. Tampoco la paz de Dios depende de si tengo trabajo o no tengo trabajo, si me pagan bien, tengo dinero o no tengo dinero. ¿Sabes qué? Cuando tengo trabajo y todas las cosas también tengo paz, pero cuando no tengo dinero y no tengo trabajo, entonces pierdo la paz. No, esa no es la paz que Dios ofrece. No depende tampoco de que si estoy sano físicamente y tengo paz, pero cuando tengo un resultado de que estoy enfermo, estoy contagiado, entonces pierdo la paz. No, esa no es la paz que ofrece Dios. Esa es la paz que ofrece el mundo. Y eso realmente no es paz. Y mucho menos es la paz perfecta que Dios nos brinda, que Dios quiere regalar. Incluso el hombre ha inventado paz artificial, ¿sí? Se venden miligramos en las farmacias. Y aunque muchísima gente consume estos medicamentos, no estoy criticando a quien lo consume, ¿sabes qué? La paz que ofrecen estos medicamentos no tiene nada que ver con la paz que Dios ofrece. Me acuerdo mi papá era médico, él tomaba media pastilla antes de dormir de un ansiolítico, una medicina que le daba paz, y me acuerdo que no se la tomaba completa, solamente se tomaba una parte de la pastilla y se la tomaba sin agua, porque él decía que así le hacía más, ¿sabes? Pero sin esta pastilla él no podía dormir bien, y a eso se le llama adicción, y esa no es la paz que Dios ofrece. Dios es el Dios de paz. ¿Sabes? Él quiere que vivamos en su perfecta paz. Por eso en su palabra Dios dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz de Dios, como dice el versículo, no es la paz que el mundo da. La paz de Dios hace que vivamos sin preocupaciones y sin miedos, dice Juan 14. Les dejo un regalo, escucha bien, el regalo de Dios. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz perfecta de Dios. Una paz donde tú y yo podemos vivir sin miedo, sin temor, sin preocupaciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para vivir con esta paz? ¿Cómo le hago? Porque mira, amigo, mi paz depende muchas veces si tengo dinero o no. Mi paz depende de que si tengo problemas o no tengo problemas. Mi paz depende de que todo esté bien. Y muchas veces las cosas no están bien. Muchas veces tengo problemas en mi trabajo, en la casa, a lo mejor físicamente no me siento bien, a lo mejor no me alcanza para pagar mis deudas. Y cuando pasa todo esto, yo vivo sin paz, vivo preocupado y vivo con miedo.
Y sí, me preocupa muchas veces quedarme sin trabajo, me preocupa muchas veces enfermarme, me da miedo no tener para mis necesidades y sabes que me preocupan los problemas. Y yo no quiero vivir así. Muchas veces no duermo, muchas veces ando de malas, muchas veces no estoy contento porque no tengo paz. Y la pregunta es, ¿puedo vivir diferente? ¿Qué tengo que hacer para vivir distinto? Y es la paz de Dios, es la paz de Dios lo que yo necesito. Y Dios ofrece esta paz perfecta. Yo quiero esa paz. Ahora el punto es, ¿cómo le hago para tener esa paz? Y de eso se trata esta enseñanza. Pero antes de contestarte cómo tener esta paz, ¿sabes? Quisiera decirte algo. Te voy a decir porque Dios nos va a enseñar cómo tener esta paz perfecta, pero antes tenemos que entender algo que Jesús dijo. Jesús dijo que Él lo que nos iba a pedir no eran cosas difíciles, ni eran cosas imposibles, al contrario, eran cosas fáciles. Lo que Dios nos va a decir para que tú y yo tengamos esa paz perfecta, es fácil, dice Dios en Mateo 11, porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así es que lo que Dios nos va a enseñar para que tú y yo vivamos con la paz perfecta de Dios no es difícil, no es imposible, al contrario, es fácil. Dios nos lo advierte. El yugo es fácil y ligera es la carga. Y déjame explicarte de qué se trata el yugo. El yugo era un aditamento, como lo ves en pantalla, un aditamento que ataba a dos animales para trabajar. Normalmente era un animal viejo y un animal joven. La idea es que el animal joven debía de aprender a trabajar y todo el peso del trabajo caía sobre el animal viejo. Y sabes, Jesús nos dice, te voy a enseñar cómo tener paz. Te voy a dar una enseñanza y lo que tú tienes que hacer es fácil. El trabajo pesado lo hago yo, dice Jesús. Y este pasaje donde Dios dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, Jesús se los dice a personas que vivían sin paz, a personas que vivían preocupados, que vivían con miedo. Dice, es más, la invitación de Jesús es, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Y después habla de que su yugo es fácil y ligera mi carga. Y antes también de decirte la instrucción de Dios y explicarte cómo tener esta paz perfecta, yo quiero decirte algo. No minimizo tus problemas. No es que no me importe que una persona esté enferma o que sea algo sumamente sencillo. No es que nos corra tole por las venas. ¿Sabes? Es mala onda tener problemas. Es difícil quedarnos sin trabajo. No es nada agradable no tener un clavo en la bolsa para pagar lo que yo necesito pagar. Eso no es nada padre. No es padre que del banco te estén hablando para cobrarte y tú no tengas para pagar o que no haya para pagar la renta. ¿Sabes? Eso es mala onda. Eso no está padre. Pero te quiero preguntar, ¿no estás harto? ¿No estás harto de vivir con miedo? De vivir preocupado, ¿sabes? De andar de malas, de no poder vivir con paz, de que incluso la falta de paz nos está enfermando, nos está acabando físicamente y acabando con nuestras relaciones. ¿No estás harto de esto? Si estás harto, entonces escucha la voz de Dios, del Dios que te ama. Y sabes, lo único que tú y yo tenemos que hacer para tener esa perfecta paz es esto, pon mucha atención. Número 1, deja de pensar en tus problemas. ¿Te sonó raro? Sí, deja de pensar en tus problemas. Eso no significa que metas la cabeza como el avestruz debajo de la tierra. No, Dios no está hablando de esto. Dios dice, deja de concentrar tus pensamientos en los problemas y piensa en mí y confía en mí. ¿Sabes? Dios está diciéndonos a través de esta promesa, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a los que se concentran sus pensamientos en ti. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Dios nos dice, deja de concentrar tus pensamientos en los problemas y concéntralos en mí. Concentra tus pensamientos en quién soy, en qué hago,
¿En qué digo, dice Dios? Y decide creerme y confiar en mí. Esa es la instrucción de Dios. Y Dios nos promete, si tú y yo hacemos eso, qué fácil, ¿no? En lugar de estar pensando en el problema, ¿sabes? Poner nuestros ojos y nuestros pensamientos en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? Sí tengo el problema, pero mis pensamientos están concentrados en Dios. Y yo le creo a Dios y yo confío en Dios y entonces yo centro mi mente y mis pensamientos en Dios y no en el problema. Dios nos dice, si tú haces eso, te prometo que tendrás la paz increíble que solamente yo te puedo dar. Te repito el versículo de Isaías 26, que es la base de esta enseñanza. Dice Dios, yo voy a guardar en perfecta paz a ti, si decides confiar en mí y decides concentrar tus pensamientos en mí. Ese es el Dios que nos ama. ¿Sabes? El Dios que no le gusta que tú y yo vivamos preocupados. El Dios que no le gusta que tú y yo vivamos con miedo. Mira, yo soy papá, muchos de los que están escuchando somos papás. Y amo a mis hijas con todo mi corazón. Y no me gusta que nada malo les pase. Y no me gusta que ellas tengan miedo, no me gusta que vivan preocupados. Cuando yo sé que ellas están preocupadas, que ellas tienen un problema, inmediatamente las busco para ayudarlas. Mira, y si yo soy así, Dios es infinitamente mejor padre que yo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer y está haciendo el día de hoy. Porque ¿sabes qué? Si tú estás escuchando este mensaje, papá quiere ayudarte. Pero hay algo que tú y yo tenemos que entender y tenemos que aceptar. Tú decides en qué pensar. Mira, vivir en paz tiene que ver mucho con lo que tú estás pensando. ¿Dónde centras tus pensamientos? ¿Dónde enfocas tus pensamientos? Y Dios nos dio la capacidad de decidir. Y sabes, tú decides en qué piensas. Y algo que yo puedo usar como se me pega la gana es esto, mi mente, mis pensamientos. ¿Sabes? Yo puedo usarla como yo quiero. Yo puedo pensar que soy una persona extraordinaria y vivir así. O puedo pensar que soy una pulga sin valor y vivir también así. ¿Sabes? Yo puedo usar mi mente así como yo quiero. Yo puedo pensar, soy una persona súper guapa o soy una persona súper horrible y vivir de esa manera. ¿Sabes? Yo puedo pensar que soy una persona que puede hacer cosas increíbles o soy un inútil. Todo depende de cómo yo piense. Todo depende de cómo yo use la mente. Y Dios nos dio la capacidad de decidir qué pensamos. Y la pregunta es, ¿cómo estás usando tu mente, Juan Francisco? ¿En qué estás pensando? ¿En qué te la pasas pensando? Muchas veces, mis pensamientos, nuestros pensamientos, se concentran en el pasado, en cosas que vivimos. Y muchas de nuestras preocupaciones vienen de ahí. ¿Sabes? Muchos de nuestros miedos vienen de ahí, de las cosas que pasaron. Algo que hice, algo que me faltó, algo que me hicieron, o la familia donde yo nací es una familia preocupona, etcétera, etcétera. O tal vez no concentro mis pensamientos en el pasado, a lo mejor es en el futuro. Y sabes, mis miedos y mis preocupaciones tienen que ver con el futuro. Nos preocupa el futuro. Y cuando me la paso pensando en el pasado o me la paso pensando en el futuro, sabes, empiezo a preocuparme y empiezo a vivir con miedo. El peor error que puedes cometer al usar tu mente, escúchalo bien por favor, es dejar fuera a Dios. Es sacar de tu mente, de tus pensamientos a Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, entonces viene el miedo y viene la preocupación. Qué terrible, ¿no crees? Dejar fuera de nuestra mente a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Y concentrarnos en otras cosas. Es el peor error que tú y yo podemos cometer, porque cuando hacemos eso, hay tantas cosas que nos rodean que inmediatamente viene el miedo, viene la preocupación. Imagínate qué triste cuando Dios te creó, cuando Dios creó tu cerebro
Y cuando Dios puso ese increíble cerebro dentro de ti con una sola idea, tú vas a pensar en mí. Y sucede que decidimos no hacerlo. Sacamos a Dios del contexto, sacamos a Dios de nuestra mente, sacamos a Dios de nuestras vidas, dejamos de pensar en Él. Y cuando tú y yo somos esto, cuando dejamos de pensar en Él, viene el miedo, viene la preocupación. Cuando se nos olvida quién es, qué hace, qué ha hecho, qué dice. Cuando tú y yo no pensamos en esto, automáticamente empezamos a tener temor, empezamos a vivir preocupados y viceversa. Cuando nuestra mente está concentrada en ese Dios, en lo que Él hace y ha hecho, en lo que Él dice y en lo que Él es, entonces el miedo y la preocupación se van, amigo. Y quiero abrir mi Biblia y quiero invitarte a que abras tu Biblia en un pasaje donde Dios nos va a enseñar algo increíble. Un pasaje que está preparado especialmente para ti y para mí. Está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, y vamos a aprender directamente de parte de Dios cómo tú y yo podemos vivir con paz. Cómo podemos vivir y enfrentar los problemas con paz, y vivir en paz y disfrutar de la vida. Así es que Segunda de Crónicas 20, déjate te narro un poquito el contexto. Habla de un rey de Israel llamado Josafat, y este rey va bien, las cosas marchan bien, pero de repente, así como llegan los problemas a tu vida y a mi vida, de repente él recibe una terrible noticia. Y a él le dicen, ¿sabes qué? Hay 3 ejércitos que te están rodeando porque te van a atacar. O sea, así llegan los problemas, ¿verdad? Todo está tranquilo y de repente algo pasa y todo cambia. Bueno, la vida de Josafat cambió por esta noticia. Josafat, estás viviendo en paz, ¿verdad? ¿Ok? Pues hay 3 ejércitos bien poderosos alrededor de ti que te van a atacar y la idea es destruirte. ¿Y sabes cómo reaccionó Josafat? Dice el versículo 3, Segunda de Crónicas 20, versículo 3, dice que Josafat quedó, no con miedo, aterrado con la noticia. Le dio pavor, amigo. Como a ti y a mí, muchos problemas, muchas noticias nos dan pavor, nos dan mucho miedo. Pero Josafat no se quedó en la recámara del miedo. No, amigo. Sí, empezó a tener miedo, pero él no se quedó ahí, no se quedó pensando en el problema. Inmediatamente este hombre empezó a meter a Dios en la escena. ¿Sabes? Empezó a pedirle a Dios, a suplicarle a Dios, a buscar a Dios, y le dijo: Dios, ayúdame y guíame, dice el versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor, a Dios, que lo guiara. Él mete a Dios, está el problema, pero mete a Dios. Y sabes, se concentra en Dios. Dice que convocó al pueblo, le dijo a todo el pueblo: vamos a buscar a Dios. Todo el pueblo obedeció, empezaron a buscar la ayuda de Dios. Y dice el versículo 4, también ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Un rey que tiene problemas y busca a Dios y le dice a todo su pueblo que busquen a Dios, y el pueblo empieza a buscar a Dios. Y cuando se reúnen, escucha por favor la manera de orar de este rey. Escucha la manera de orar de Josafat, y todo el pueblo siguiéndolo en esta oración. Ve lo que él pidió. Le dijo: Dios, tú nos libraste a tu pueblo en el pasado. Tú libraste a tu pueblo en el pasado. Tú mostraste tu poder, Dios. Te hemos visto hacer cosas increíbles. Estoy resumiendo lo que dice el pasaje. Nosotros no podemos hacer frente a este enemigo. ¿Sabes? No tenemos con qué, Dios. Tenemos miedo. Pero vamos a poner nuestra esperanza en ti. Vamos a confiar en ti. Y eso es lo que ellos se pusieron a pensar, a pedir, y metieron aquí en sus mentes. Dice el versículo 9: podremos clamar a ti para que nos salves. Tú nos oirás y nos rescatarás. Sí, ahí está el problema. Pero mi mente está centrada en Dios, en el Dios que me ha ayudado, que ha hecho cosas increíbles, que yo he visto en mi vida, y en ese Dios yo voy a confiar. Y es lo que está haciendo Josafat y el pueblo. Tú
Dios, a ti podemos clamar, porque tú nos puedes salvar y tú vas a escuchar lo que te pedimos y nos vas a rescatar. Y mira, amigo, Josafat tenía dos opciones: o quedarse clavado en el problema, pensando en el problema, o quedarse pensando en Dios. E hizo lo segundo, hizo lo correcto. Sabes, Dios, no sé cómo, pero tú nos vas a ayudar. ¿Qué manera de enfrentar los problemas, no crees? Yo quiero aprender a enfrentarlos así. Yo quiero hacer esto. Porque cuando tú y yo hacemos esto, suceden cosas increíbles. Cuando ponemos a Dios en el centro de la película, ¿sabes qué? Suceden cosas increíbles y te lo voy a mostrar con el pasaje. Una vez que hacen esto, Dios habla por medio de un soldado que era músico ahí del ejército de Israel. Y Dios le dijo al pueblo, dijo: mañana vayan contra ellos. No tengan miedo. Ustedes quédense quietos y van a ver cómo Dios les da la victoria. Dios está hablando por medio de esta persona. Le dice: mira, mañana vayan contra ellos. No tengas temor. Quédense quietos y van a ver cómo Dios les da la victoria. Dice el versículo 17. Y así siempre le hará Dios. Dios va a usar su palabra para alentarte. Nunca la cierres en el problema. Ábrela, dile: Dios, ¿qué me quieres decir? Porque yo quiero que tú me guíes. Fue lo que hizo Josafat. Y sabes, al otro día el rey abre las puertas de la ciudad y sale el ejército de Israel a pelear contra los tres enemigos. Y cuando van en camino, el rey Josafat los detiene y les dice algo bien importante. Les dice: escúchenme una cosa, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Van avanzando a la batalla. El rey les dice: deténganse, crean en el Señor. Si ustedes creen, van a permanecer firmes. Era una manera de alentar al pueblo. Y sabes, Josafat hace algo rarísimo. El rey hace algo rarísimo. Cualquiera que tiene un ejército, manda por delante, tiene una batalla tan importante, manda por delante a los mejores hombres, a los hombres más valientes. Pero Josafat no hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Josafat puso a los músicos por delante y les dijo: alaben a Dios y canten una sola estrofa. Ve qué importante. Pone a los músicos adelante, le dicen: alaben a Dios y canten una sola estrofa. Y la estrofa decía esto: gracias Dios porque siempre nos has amado y porque siempre nos has ayudado. Iban avanzando a la pelea, a la batalla, y todo el pueblo, todo el ejército cantaba esto: gracias Dios porque siempre nos has ayudado, porque siempre, nunca nos has dejado de amar. Una vez, otra vez, y cada vez que ellos decían esto, se llenaban más de fuerza, más de esperanza, más de confianza en Dios. Gracias Dios, gracias. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Repetir frente al problema: gracias Dios, nunca me has dejado de amar, siempre me has ayudado. Y sabes, cuando tú haces esto, vas a ver milagros increíbles. Te voy a decir lo que hizo Dios. Cuando ellos llegaron a la batalla cantando esto, ¿sabes? Ellos empezaron a ver a los enemigos caer en las trampas que habían puesto en contra de ellos. Y se empieza a matar entre ellos. Y cuando llegan al campo de batalla, todos los enemigos estaban muertos. Dice en 2 de Crónicas 20, versículo 24, ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Sabes? Entre ellos se mataron y ellos, ni siquiera los de Israel, metieron las manos. Y lo que ellos pensaron que era el peor día de su vida fue el día más grande. Dice el pasaje que hasta se tardaron 3 días en recoger todo el botín que dejó este pueblo. ¿Y sabes por qué pasó esto? Todo pasó porque decidieron enfocar sus pensamientos en Dios. Y Dios hizo algo increíble. Decidieron poner su atención en Dios. Y el pasaje termina diciendo que todos los pueblos de alrededor de Israel se dieron cuenta de la clase de Dios que tenía su pueblo. ¿Cómo ves, amigo? ¿Te alienta esta enseñanza? ¿Te dice algo esta enseñanza? Porque mira, las situaciones difíciles son reales, el miedo es real,
Josafat tenía razón para temer. Eran tres ejércitos enemigos, y ¿sabes qué? Era normal estar preocupado y estar en ansiedad. Es normal que tú y yo tengamos esto: temor, preocupación. Esas dos palabras son muy malos amigos. ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer la preocupación? Mira, es lógico. Es fácil que tú y yo tengamos más tendencia a tener temor y a tener miedo que a creerle a Dios. ¿Sabes? Esto es parte de nosotros. Lo primero que experimentó Adán y Eva cuando pecaron es tener temor. Y a través de eso hemos heredado esta tendencia. Es fácil que tú y yo lo primero que hagamos ante los problemas es tener miedo. Nuestro cerebro funciona así. Es más fácil tener temor. Es más fácil preocuparme que llenar mis pensamientos de cosas mejores. Esa es nuestra naturaleza, pero tenemos que acabar ya con esto. Por eso Jesús vino. Y déjame terminar con esto. Por eso Jesús vino. Él vino a pagar el precio del pecado para que tú y yo vivamos una vida libre del temor, libre de la preocupación. Dice que si el Hijo nos libertare, hablando de Jesús, seremos verdaderamente libres. Amigo, Dios vino a romper con esa esclavitud del temor y de la preocupación que nos está matando. Dios no nos dio un espíritu de temor, dice en 2 de Timoteo, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Dios nos dio un espíritu de poder, no de temor. Y si tú como creyente estás viviendo con temor, estás viviendo una versión equivocada del cristianismo, amigo. Si estamos viviendo con miedo, estamos viviendo un cristianismo equivocado. ¿Qué hacer? Te voy a dar 2 tips muy buenos. Con eso puedes empezar. Ya sabes, metemos a Dios aquí y hacemos a un lado al problema. Y lo primero que tú y yo tenemos que meter es que Dios nos dice que tú y yo somos sus hijos. Dice que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, tú le puedes decir al problema y puedes decirle a Dios con confianza: mi Padre es Dios, Él cuida de mí, sabes que yo le pertenezco a Dios, Él es el Todopoderoso y Él me va a sacar adelante porque soy su hijo. Ese es el primer punto. Piensa en eso. ¿Te acuerdas de Josafat? ¿Te acuerdas de la alabanza que decía: Dios, tú eres grande y siempre nos has ayudado? Dile al problema: soy un hijo de Dios y Dios me va a sacar de esto. Siempre lo ha hecho. Y el segundo punto es el mejor antídoto que hay para el miedo y para la preocupación. Es el amor de Dios. ¿Sabes? Josafat y su ejército pensaron en el amor de Dios, meditaron en el amor de Dios, iban cantando sobre el amor de Dios, iban convencidos del amor de Dios. Dios nos ama, siempre nos has ayudado. Dios nos ama, siempre nos has amado, Dios. Y cuando tú haces esto, cuando tú concentras tu mente en el amor de Dios, dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando vivimos con miedo, entonces no hemos entendido lo que es el amor de Dios. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vivir con miedo es un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aprendamos a meditar en el amor de Dios. Aprendamos a sabernos amados por Dios. Dios nos ama, somos sus hijos. Y cuando tú y yo centramos nuestros pensamientos, cuando tú y yo centramos nuestra mente en esto, aunque tengamos los problemas, sabes que vamos a tener paz y vamos a vivir confiados. Ahora, es imposible tener paz si tú no conoces al Dios de paz. Y si no lo has hecho, si no has hecho la paz con Dios, con ese Dios de paz, ¿por qué no le pides perdón? ¿Por qué no hoy cierras tus ojos y le dices: Dios, te necesito, sé que he fallado delante de ti, pero también sé que me amas. Y hoy abro la puerta de mi corazón para pedirte perdón, para entregarte mi vida y para que Dios, tú hagas en mí todas las maravillas y todo lo que tú quieres hacer, empezando por salvar mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Hoy
Hoy te acepto como mi Salvador y como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, Dios nos ha dado un hermoso regalo, su perfecta paz. Ahora ya sabes cómo tener paz, cómo tener la paz perfecta de Dios. Y dice Juan 13, 17, ahora que sabes estas cosas, Dios te va a bendecir, no por saberlas, amigo, sino por hacerlas. Vamos a dar un paso de fe. No se trata de que sepamos, se trata de que cuando estemos enfrente del problema, nuestra mente esté concentrada en Dios. Fija tus ojos en Cristo. Él te ama, amigo. Que Dios te bendiga. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje! La verdad es que yo aprendí mucho de este mensaje. Yo soy una persona que se preocupa mucho y siempre está buscando las respuestas en cosas que no están las respuestas. Más que nada, Dios tiene la respuesta y hoy he aprendido que Dios es la respuesta para eso. Entonces, este mensaje, ¡wow! Sí. Gracias por conectarte con nosotros. Ya sabes que cualquier persona que sepas que necesita paz o necesita escuchar algo, puedes compartir este video, puedes contactarnos en nuestras redes sociales que van a estar aquí. Y muchas gracias por siempre apoyarnos en nuestra ofrenda. Gracias a ti podemos tener todo ese equipo, podemos conectarnos contigo, podemos tener nuestras reuniones en presencial. Y no creas que no, aunque sea un poco o mucho, siempre apoyas y espero verte muy pronto. Gracias por estar. Bye.